todo. Pedro. Bueno, hermanos, hoy es domingo 3 de mayo de 2015. Ya vamos por el quinto mes del año y hoy vamos a estar hablando sobre el tema número 20 de la carta hacia los Efesios. Este tema, el número 20, se llama Dios responde a sus hijos y sus hijos le glorifican. Dios responde a sus hijos y sus hijos le glorifican. Y vamos a estar ahí en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y me dicen amén cuando ya lo hayan encontrado. Efesios 3, versículos 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. El tema es: Dios responde a sus hijos y sus hijos le glorifican. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, queremos darte, oh Dios, la gloria y la honra en este momento. Queremos pedirte, oh Dios, que guíes a este siervo inútil a través de tu palabra para explicársela a tu pueblo también, Señor. Para que cada uno de mis hermanos pueda tomar su parte en este mensaje, Señor, y que pueda responder, oh Dios, a cualquier duda que haya traído en esta mañana, en este lugar. Que puedas, Señor, hablar al corazón de tu pueblo. Y que puedas, Señor, a través de esta palabra, enseñarnos tu camino y tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero contarles una historia que pasó esta semana con el permiso de mi papá y con el permiso de mi esposa. Esta semana vamos a hablar hoy de cómo Dios responde a sus hijos y sus hijos le glorifican. Esta semana que mi papá cumplió años, ¿verdad? Y 5, ¿verdad? Recuerdo que el día del cumpleaños de él, yo estaba sin dinero. Y me da un dolor, ¿verdad? En mi corazón, porque él ha sido un gran padre. Él se esfuerza siempre que él tiene, pues comparte. Y yo decía, en la mañana que me ponía a orar: Señor, hoy es el cumpleaños de mi papá. ¿Cómo va a ser que no le voy a poder dar nada? Señor, Dios, ayúdame, provéeme para poder darle a mi papá. Y recuerdo que era de mañana, ¿verdad? Y nosotros con Sara ya habíamos hablado, queríamos comprarle un plato de camarones. A él le gustan mucho los camarones. Cuando quieran regalarle camarones, le pueden dar camarones empanizados. Y vine yo y decía, pero ese plato vale más de 100 pesos, y no los tenía. Y digo, sí, pero Señor, tú me vas a proveer. Apenas son las 9 de la mañana, ya estaba todavía trabajando. Y Señor, tú vas a proveer, es que apenas son las 10 de la mañana. Y ya cuando era por ahí las 10:30, llega un hermano, un pastor. Llega: hermano, aquí vengo, yo solo aquí me llevo con usted porque ha venido mucho esta semana. ¿Qué pasó? Y entonces, mi hermano, mire, dice, aquí le traigo, me dice. Porque habíamos hecho un negocio y habíamos quedado de que él me iba a abonar hasta el 10 de mayo. Pero él dice que él vino y dice que él ya venía para acá. Él me contó toda la historia en esta semana. Dice que él ya venía para acá, para la casa, porque él iba a visitarme. Y dice que venía para la casa. Y dice que en el camino lo llaman a él y le dicen: pastor, aquí le tengo un dinero que le debo. Y entonces dice él: pues me regresé porque venía de camino. Fui a recoger ese dinero y dije: este dinero se lo voy a dar al pastor Ángel porque le debo tanto dinero, mejor se lo voy a pagar hoy. Dice: ¿para qué se lo voy a tener hasta el 10? Y dice que vino, y vino
y me dio el dinero, ¿verdad? Ese dinero. Y yo dije, Dios, eso me lo contó después. Y digo, gracias a Dios porque respondiste mi oración, ¿verdad? Para añadirle a esta historia, cuando yo le conté esto al hermano, él me contó todavía lo que pasó después. Dice que él se fue para su casa y dijo, bueno, vamos, también ellos que se habían quedado, pero pagamos ese dinero, dice. Y en eso dice, pero todavía Dios puede hacer algo. Y dice que en la noche llegó una persona y es que primero lo llamaron y le dijeron que un familiar estaba enfermo. Y él decía, ahora con qué cara le digo al pastor Ángel que me devuelva el dinero que le pagué hoy. Dice, Señor, pero tú vas a hacer algo. Tú vas a hacer algo. Y dice que llegó una persona y le entregó más dinero de lo que él necesitaba. Dios no se queda con nada. Dios es un Dios que responde a sus hijos. Y sus hijos debemos de glorificarlo porque nuestra provisión no viene del trabajo, hermano. No viene de las empresas. Viene de Dios. Y quiero que el primer punto que miremos sea, Dios es poderoso para hacer. Dios es poderoso para hacer. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando estudiamos los atributos de Dios, vimos uno en particular que hablaba del todopoderoso Dios. ¿Se acuerdan de eso? Hace un año hablamos sobre esto en la iglesia, más de un año, pero también lo hablamos en los grupos de crecimiento. Recientemente terminamos la serie de Conociendo a Dios en los grupos de crecimiento. Y hablábamos de que Dios es todopoderoso en la creación. Hoy lo mirábamos en el discipulado también. Dios es todopoderoso en la creación, Dios es todopoderoso en la salvación y Dios es todopoderoso también sobre Satanás y sobre todas sus huestes de maldad. Cuando la Biblia registra que estaba todo desordenado en la tierra y Él dijo, hágase la luz se hizo. Nosotros no tenemos ese poder nosotros. Usted no puede decir, hágase la lluvia y se hizo. No, solo Dios posee ese atributo. Solo Dios posee el atributo de ser el todopoderoso. Ningún ser creado, ni usted ni yo, poseemos tal capacidad, tal virtud. Y Dios es todopoderoso en la conversión, por ejemplo. Dios es el único que puede convertir el corazón del hombre, que es un corazón de piedra, en un corazón de carne. Vayamos a Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice la palabra. Amén. Capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y miren, esta es la parte que a mí me encanta de este versículo. Dice, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Y podríamos sacar otra prédica de ahí, pero no me voy a extender tanto, ¿verdad? Pero si usted se fija, con un corazón de piedra usted no puede ser hijo de Dios. Pero Dios lo cambia y nos pone uno de carne. ¿Para qué? Andemos según sus ordenanzas. Dios es todopoderoso. El mayor milagro que usted puede ver en su vida es el alma de un pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios. Aquel que amaba el pecado, que ahora ama la justicia de Dios. Ese es el mayor milagro que puede ver. Ahora, Dios es poderoso para hacer todo lo que quiera. El texto dice, y aquel que es poderoso para hacer todas
las cosas. Dios no se limita. ¿Cuántos saben que Dios no se limita? Muchos tenemos la idea de Dios, la idea del pulpero, con el permiso del hermano. El pulpero, cuando está midiendo el azúcar, una libra tiene que ser, ¿verdad? Y pensamos que Dios es así. Estamos pidiendo algo a Dios y entonces Dios ni un poquito más, ni un poquito más. Dios no es así. Dios no tiene el atributo del pulpero. Como usted y yo tampoco debemos de tenerlo. Solo la hermana que trabaja en la pulpería. Ahora, el texto nos dice mucho más. O sea, Dios no se limita. No hay ninguna percepción que nosotros podamos tener de Dios donde podamos ver a un Dios que se limita en sus respuestas. Dios siempre ha sido un creador. Dios es el creador de todo lo que usted alcanza a ver. Y hoy compartíamos sobre el hermano que cuando miramos las pequeñeces, los detalles, el diseño que tiene la creación, vemos que es un Dios todopoderoso. El otro día el hermano nos compartía sobre aquella flor que solo florece en la medianoche, en la oscuridad. Y hablábamos, por ejemplo, de cómo usted puede ver la famosa dormilona, ¿va? Que es una hoja que está abierta, pero apenas usted la toca, se cierra. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Ahora, Dios es todopoderoso. Dios no se limita aún en los detalles. Dios no hace nada a medias, Él todo lo hace perfecto, como lo compartió el hermano Miguel la otra vez. Y entonces cuando usted le pide algo a Dios, usted tiene que saber que Dios no lo va a hacer a medias, lo va a hacer completo. Génesis 1:31. Génesis 1:31. Miren cómo es Dios de poderoso. 1:31. Que Dios hace todo hermoso. Dice en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hoy lo mirábamos en el discipulado. Pero Dios miró todo lo que había hecho y dijo, está bien hecho. Y no solo eso, que era bueno en gran manera. Él excedió más allá de lo que usted o yo pudiéramos contemplar. ¿Alguna vez se ha maravillado usted al ver una rosa o al sentir una fragancia de una rosa o al ver una margarita o al ver una orquídea? ¿Ha contemplado la grandeza de Dios y ha caído en la verdad de que lo que Dios ha hecho ha sido bueno? Pues en el inicio no solamente era bueno, era más que bueno. Tal vez usted ha estado orando por algo y Dios nos sorprende con algo más de lo que usted ha pedido. Dios es tan poderoso que con nuestra mente finita no podemos comprender la grandeza de sus respuestas. El punto número 2 que quiero tratar esta mañana es que Dios hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y vamos a ver cómo Dios hace más abundantemente de lo que pedimos. Dice el texto en el versículo 20, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice que mucho. ¿Mucho qué? Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dios hace más abundantemente de lo que pedimos. Esto habla no solo de que Dios responde, no con una medida solamente justa a nuestra oración, sino que Él añade un poco más. 3:20. Dios añade más de lo que nosotros pedimos. ¿Cuántos hemos aquí orado y hemos recibido más
de lo que hemos pedido a Dios. ¿Cuántos han orado y han visto que Dios no solo les dio lo que ustedes esperaban, sino que añadió más? Yo espero que así sea. ¿Cuántas veces las respuestas que Dios ha dado a tu vida han derramado alguna lágrima que ha salido de tu corazón en gratitud porque ha sido grande la respuesta de Dios? Muchas veces le pedimos a Dios y Dios responde y da una respuesta más grande de lo que hemos pedido. Y yo espero que si usted ya ha visto respuestas de Dios de este calibre, lo siga viendo el resto de sus vidas. Ahora, también Dios hace más de lo que entendemos. ¿Cuántos saben que en ocasiones las respuestas de Dios no son las que esperábamos? Estamos pidiendo algo. Señor, dame esto. Señor, dame esto. Y resulta que Dios nos da otra cosa. Pero yo lo que quiero es esto. Pero Dios te da otra cosa. ¿A cuánto les ha pasado? Así es. La respuesta de Dios, Dios hace más de lo que entendemos. Muchas veces es cierto que tenemos una respuesta de Dios diferente a la que hemos pedido. Pero ¿sabe qué? Es lo que nosotros necesitábamos. Solo que a veces nosotros no sabíamos pedir. Y aquí es donde está aquella palabra hermosa que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir o cómo hemos de pedir en nuestra debilidad? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo. Gracias porque contesta, su respuesta es conforme a sus planes y no conforme a los nuestros. Él responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquí vamos a ir a Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Amén. No pierdan de vista Efesios 3, 20, 21. Ok, Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Déjeme dejarle esta verdad para que medite en ella. No tenemos que entender las respuestas de Dios siempre. Solamente tenemos que aceptarlas siempre. No cuestione a Dios cuando Dios responde una oración, aunque no sea la que usted no esperaba. Acepte lo que viene de Dios. Si viene de Dios, es lo mejor. Si viene de Dios, es lo que conviene. Deje de estar luchando con Dios. Es que yo quiero esto, y estamos neciando y neciando. Y no voy a hacer que en nuestra necedad Dios nos mande una disciplina. Quiero esto, quiero lo otro. Y tal vez Dios sabe que eso no te conviene, pero lo sigues haciendo. No tenemos que entender las respuestas de Dios, solamente debemos aceptarlas. Ahora, el punto número 3 que quiero hablar en esta mañana es que es según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Pero a qué se refiere Pablo? ¿De qué poder está hablando Pablo?
¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? A ver, ¿quién sabe? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Viene el Espíritu Santo. La oración. El poder del cristiano, dice, La oración. está en la oración, dice la canción. Sí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él nos orienta y nos dirige a qué. A que oremos. Pero también Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, o sea, aviva el Espíritu Santo. La fe, habla específicamente en el contexto de Sí, la fe. pero aviva El fuego. poder del cristiano, al que se refiere en el contexto de lo que está hablando acá, habla sobre la oración. El poder del cristiano está en la oración, como dice la canción. Nosotros debemos comprender que la única manera que nosotros podemos estar en nuestra vida terrenal de pie ante las maldades, ante las persecuciones, ante los problemas, ante las tentaciones, es solo porque estamos de rodillas delante de Dios. Es solo porque estamos siendo fortalecidos delante de Dios en nuestro hombre interior, cuando oramos. Una persona está también espiritualmente según su tiempo de oración. ¿Sí? Es fácil identificar a una persona cuando anda mal. Se nota que no ha orado. Y cuando no ora, todos los problemas parecieran que fueran una avalancha que los van a destruir. Un vaso de agua se convierte en un océano inmenso. Todas las personas cuando no depositan sus cargas en Dios, en la oración, las cargan y las traen a la iglesia y no las dejan afuera, no que las montan ahí. Yo pero a veces, pobrecito el hermano o la hermana no se quiere levantar porque tiene tantas cargas. A veces somos así. No entendemos que el poder que actúa en nosotros es el poder que nos ha dado Dios a través de la oración. Y algo muy lindo es que nosotros tenemos un consuelo que el mundo no tiene. Nosotros tenemos un Padre amoroso que si nos escucha. Tenemos un Padre amoroso que nos escucha. Porque le estoy diciendo este paréntesis, amoroso? Porque los que no aman a Dios aman al diablo, aunque digan que no lo aman. Aunque digan que no es un padre, es un tata y se acabó. Es un papá. Y ese no es un padre amoroso. Hay un dicho, creo, en el mundo que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cierto o no? Ahora, la Biblia dice que el Padre que tenemos nosotros cuando hemos nacido de nuevo es el Padre eterno, un Padre amoroso. Un padre que escucha a sus hijos. Un padre que no es amoroso en un plano natural nunca escucha a sus hijos. Nunca. Nunca los escucha. Los hijos le hablan y el padre no le importa. Gracias a Dios que Dios no es así. Dios sí es un padre amoroso. Dios escucha nuestras oraciones. Dice en Isaías 65:24. Solo apúntenlo ahí. Y antes que clamen, responderé yo. Dice antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Oiga, esta es una promesa hermosa. Dios nos dice en esta mañana que antes que nosotros clamemos delante de Él, Él ya respondió. Que antes de que nosotros hablemos, Él nos habrá escuchado. Él nos ha oído. Ese es un Padre amoroso que conoce las necesidades de sus hijos y las atiende incluso antes que los hijos le pidan. Los que hemos tenido niños pequeños, llega el niño y miramos como que el zapato ya va como que un poco roto. Aunque el niño no diga o no se percate, nosotros sabemos que tiene necesidad. Inclusive antes que él nos diga, papá, ocupo unos tenis, ¿verdad? Ya sabemos de su necesidad.
Porque un padre amoroso observa a sus hijos. Y Dios es un padre amoroso, nos conoce. Y sabe lo que nos angustia en el corazón. Sabe cuando hay algo en nosotros que impide que tengamos comunión con Él. Dios es nuestro Padre. Y por eso podemos acudir a Él confiados. Por eso, a diferencia del mundo, nosotros sí podemos ir a Dios. En el nombre de Jesucristo, por supuesto. Pero podemos ir a Él. Podemos llegar al Padre a través del Hijo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesucristo. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Esta oración que Dios nos ha dado, la oración, es una herramienta hermosa que tenemos a nuestra disposición. Y hay un poder tan grande en la oración. Lamentablemente el cristiano, como hablamos recientemente, descuida la oración. Tiene tiempo para todo. La ama de casa tiene tiempo para hacer oficio, para alimentarse ella, para alimentar a sus hijos, para despacharlos a la escuela. Pero no tiene tiempo para orar. Se acuesta tarde en la noche trabajando, pero no tiene tiempo para orar. El hombre se levanta en la mañana, se asea, desayuna, tiene tiempo para leer el periódico, ver el resultado de Manny Pacquiao, pero no tiene tiempo para orar. Entonces es un cristiano sin poder. No tiene poder en él. No ora. No descarga todas sus cargas en el Señor. Venid a mí los que estén cargados y trabajados. Pero allá hay un condicionante. Dice, venid. Pero Dios lo puede hacer. Dios nos puede quitar las cargas. Sí, pero Él dice, venid. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir. ¿Y cómo vamos a Dios si Dios está tan largo? En la oración. Por una oración de arrepentimiento, venimos a los pies de Dios. Hay poder en la oración. Por una oración de confesión, recibimos perdón y restituimos la comunión que tenemos con Dios cuando pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por una oración de petición recibimos más allá de lo que pedimos o entendemos. Y las oraciones de los justos, hermanos, no son cualquier cosa. Las oraciones de los justos pueden mucho. El otro día el hermano me acordaba de lo que dice Apocalipsis, ¿va? Que son la copa de las oraciones de los justos. Como Dios no las desprecia. Las oraciones de los justos, Dios las escucha. Y aunque a veces la respuesta tarde, Dios va a responder. Porque Dios responde. Sí, no. Y espérate un ratito. Debemos recordar que Dios ha mostrado su poder en esta tierra usando hombres que le creyeron, hombres que oraron. Nunca Dios va a levantar un hombre que no ora. Nunca va a levantar una iglesia que no ora tampoco. No nos equivoquemos, esa es la realidad. Y nunca va a tener poder un cristiano si no ora. Dios ha mostrado su poder a través de la historia usando hombres que han orado. Por ejemplo, mediante la oración de Elías, hubo un verano de 3 años y medio en Israel. No cayó ni una sola gota de agua. Dijo él, hasta que yo hable, hasta que yo ore a Dios, no va a haber lluvia en Israel. Y acá estuvo en un verano de 3 años y medio a causa de su desobediencia. Por una oración, Josué orándole a Dios, el sol se detuvo. Aunque, como le explicaba yo al hermano, lo que significó fue que las nubes taparon el sol para que siempre estuviera en la penumbra, ¿va? Porque efectivamente el sol no gira alrededor de la tierra, sino que la tierra gira alrededor del sol, ¿va? Entonces, oró y hubo penumbra en la tierra durante ese tiempo que Josué peleó para que pudiera vencer en su batalla.
por una oración de petición a Dios, Ana no solo recibió un hijo que tanto clamaba de su esposo Elcana, sino que Dios le concedió un Samuel. ¿Y quién fue Samuel, hermano? El más grande fuerte de Israel. Y uno de los más grandes profetas de la historia. Llegó a ser tan Samuel que Dios dijo de él, Dios no dejó caer ninguna palabra de él en tierra. ¿Qué le parece? ¿Caminaba o no caminaba en integridad Samuel? Y esa era la petición que le había hecho a Ana. Si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Pues no te voy a dar cualquier hijo, te voy a dar el mejor de Israel, a Samuel. Y le dio a Samuel. Por una oración de confesión en la cruz del Calvario, un hombre que estaba a la par del maestro alcanzó perdón, misericordia. El ladrón que estaba a la par de Cristo en la cruz, él dijo, Señor, Kyrios, ya lo hemos hablado en griego, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una oración. No parece muy ortodoxa, ¿verdad? Una oración muy elocuente. Como decíamos, excelentísimo Señor, recibe este pequeño grano insignificante, este gusano. No, Dios, como dice esa canción, pero me encanta esa canción también, con manos vacías. ¿Con qué vamos a impresionar a Dios? ¿Con tu elocuencia? ¿Con qué? Con verborrea, como decía alguien, y empezaron. ¿Con qué? Pero el poder está en la oración. Sí, una tan sola oración. Hay poder en la oración tan grande que Dios nos invita a estar continuamente orando. Orar sin cesar. Orar, velar y orar. Orar, orar y orar. Hasta ahora, como decía Juan 16:24, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, la oración trae descanso. La oración trae paz. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Dice la Biblia, cante alabanzas. Gócese en el Señor. ¿Está alguno atribulado? ¿Está alguno triste? Bueno, ore. Pero es que yo no quiero cantar, Y si estás triste, ¿cómo puedes cantar alabanza? Te estás engañando a ti mismo, y lo peor es que a Dios no lo vamos a engañar. Nosotros aquí, por ejemplo, cuando tenemos el tiempo de la adoración, si usted quiere cantar en la adoración, cante. Pero si quiere estar orando, ore aquí. Eso es entre usted y Dios. Pero descargue su corazón. Qué feo es como que le demos un cumplido falseado a Dios, que lo alabemos como a media. Eso es olor extraño. Pero vengamos a Él dispuestos a recibir de Él el consuelo que necesitamos. Y el jueves, como no estuvieron todos, yo les decía, ¿verdad?, que mediante la oración nosotros tocamos el brazo de Dios, ¿verdad? De repente nosotros queremos regar la tierra, y este es el brazo de Dios, y este es el agua que necesita la tierra. Pero cuando nosotros oramos, yo les decía, solo tocamos el brazo, no es que lo empujamos, ¿verdad? Nosotros no manipulamos a Dios, solo tocamos el brazo de Dios. Y Dios, que ya sabe lo que nosotros queremos, derrama el agua. Eso lo mueve a misericordia. Eso solamente lo mueve a la misericordia, como dice el hermano. Hay luchas, hermanos, que solo se ganan en oración. Hay luchas que solo las vamos a luchar en oración. Todos en algún momento de nuestra vida hemos visto cómo la oración del justo ha podido derrumbar fortalezas. Corazones que eran de piedra a tal grado que ya era una piedra durísima, pero resulta que Dios reventó la piedra y sacó ese corazón de piedra, como dice en Ezequiel, y puso un corazón de carne. Usted y yo fuimos uno de esos. Alguien tuvo que haber orado por nosotros.
Tal vez usted no se da cuenta. Tal vez allá se va a dar cuenta. Mira, Lilian, esta persona oró por ti. Mira, Luis, este oró por ti. Para que la palabra pudiera ser recibida en tu corazón. Y hay luchas que solo se ganan en oración. Y todos somos la respuesta de la oración de alguien. Y todos debemos saber que si somos la respuesta de la oración de alguien, estamos llamados a orar unos por otros. Acuérdese que en la oración nuestro corazón se sincroniza con el corazón de Dios. Es en la oración donde todo aquel afán, donde aquella preocupación empieza a desacelerar el corazón y empieza a andar al mismo ritmo del de Dios. Y Dios no se altera, Dios no pierde los estribos, Dios no se angustia ni se afana. Dios es Dios. Y nosotros aprendemos a descansar en Él mediante el conocimiento de su palabra y la oración. Pero es tiempo de que nosotros oremos para que el poder de Dios actúe en nuestras vidas e impacte la vida de aquellos que nos rodean. Dios nos sorprende con sus respuestas. ¿Cuántos saben eso? Yo recuerdo que ese día cuando pasó eso de mi papá, a mí me tocó mucho, porque digo yo, Señor, y viene apenas para el mensaje del domingo. Y no solo eso, quieren, les voy a compartir algo pequeño, ¿verdad? Dice 1 de Juan 5, 14, 15. 1 de Juan 5, 14, 15. Todavía hoy el Señor en su infinita misericordia y en su gran amor quiso asentar algo más en esta mañana. 1 de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren qué promesa tan hermosa. Márquela en su Biblia si quiere, yo la tengo marcada en la mía. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Sí. 1 Juan 5, 14, 15. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema del cristiano es que no pide. No le pide a Dios. O le pide y no le pide conforme a su corazón. No le pide conforme a su voluntad y no los deseos de la y por eso no recibimos. Pedí y no recibí porque pedí para gastar en vuestros deleites. Y mire, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, conforme a su voluntad, más allá de lo que nosotros hemos pedido y más allá de lo que nosotros hemos entendido también. ¿A cuántos Dios ha sorprendido con respuestas esta semana? Hoy en la mañana estaba yo terminando unos detallitos allá adentro y tocaron la puerta. Y entonces todavía andaba con la pijama yo y le dije yo a mi esposa, tocan la puerta, seguro son las tortillas. Entonces me fui, ¿verdad? Y ya llegó mi esposa, ¿verdad? Y bueno, yo ya me vine a bañar y cuando voy de regreso miro que están colgando un racimo de bananos verdes que está ahí. Yo dije, ¿este racimo de bananos de dónde salió? Dios envió un cuerpo, me dijo mi esposa. Hace unos días, dice que tenía ganas de bananos y decía, seguro que el hermano que nos regala los bananos ahorita no tiene, dice, pero yo quiero unos bananos. Dice que ella meditaba en eso, dice. Y hoy, y esto es lo maravilloso, que no fue el hermano que normalmente le da los bananos, sino que un cuerpo, le estoy diciendo que es alguien que ni siquiera es cristiano, ¿verdad? Tocó la puerta y dice mi esposa que cuando abrió y ella miró el banano, venía con la cosa de las tortillas, ¿verdad? Y mira el racimo de bananos y estaba al frente, ¿verdad? Donde el vecino, no era el vecino, otro hombre que se lleva por aquí, llegó y le dijo que él le había regalado esos bananos, que a él le había placido regalarnos esos bananos.
Un cuervo es un hombre que no conoce a Dios, porque camina fumando, bebiendo, loqueando. Pero Dios le puso en su corazón escuchar la oración de mi esposa en privado y poner ahí algo que estaba en su corazón. Y es que antes de que nosotros pidamos a Dios, Él ya nos ha escuchado. Hay respuestas sorprendentes en la vida del cristiano. Yo creo que usted tiene que decir, es cierto lo que el pastor está diciendo. A mí, ¿cómo no me ha respondido Dios? De muchas maneras. Dios nos sorprende. Pero ¿por qué Dios nos responde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben pedir. ¿Cómo pedir? Pero ¿por qué Dios sí responde? ¿Por qué responde Dios? Porque nos ama. Porque nos ama. Porque es un Dios que nos ama y dice, esto es lo que mis hijos quieren, esto es lo que mis hijos necesitan y esto es lo que me están pidiendo y esto es lo que está en mi corazón para darles a ellos. ¿Cómo no les voy a dar? Y entonces Dios opera en nuestras vidas por la oración, porque es un Dios amoroso. Él no nos ignora, Él nos ama. Él atiende nuestras peticiones y escucha atentamente, como si nosotros fuéramos esos bebés que balbucean, que a veces uno está tratando de entender qué es lo que están pidiendo. Y el bebé de repente quiere Pepe, dice uno. Uno sabe, él no puede expresarlo bien, pero nosotros sabemos. Y así somos nosotros a veces con Dios. Balbuceamos las cosas, pero el Espíritu Santo ordena para que, esto es lo que quiere mi hijo. Dios responde. Antes que nosotros pidamos, Él nos ha escuchado, pero quiere que le pidamos. Dios nos sorprende, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, exacto. Ahora Dios dice, clama a mí, y otra vez nos dice, ven a mí, ora, pídeme y yo te responderé. Esta es una promesa. Todo lo que nos va a responder conforme a su voluntad, más allá de lo que nosotros hemos pedido y más allá de lo que nosotros entendemos. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios responde las oraciones de sus hijos. Por eso nos invita a orar. Y como punto final, Dios es el único digno de gloria. El texto en el versículo 21 nos dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Solo Dios es digno de gloria, hermano. Y el apóstol Pablo se refiere principalmente aquí en este texto a la iglesia. Usted y yo somos la iglesia y usted y yo debemos glorificar a Dios con una vida transformada y obediente. No puedo decir yo tengo fe en el Señor si no soy obediente. Ya lo hablamos. La fe produce obediencia. Cuando usted recibe una respuesta de Dios, pregunto yo, ¿le da gloria a Dios? ¿Glorifica a Dios por la respuesta? ¿Cuenta usted su testimonio a los demás para que conozcan al Dios que usted sirve? Hermanos, no debemos callar las bendiciones de Dios, sino que tenemos que seguir el consejo del salmista. Ya en el Salmo 71, 15 y 16 dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. 71. 15 y 16. Mi boca, oiga bien lo que dice el salmista, dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación durante todo el día, aunque no sé su número. ¿Sabe qué? Usted ni se da cuenta de todo lo que Dios ha hecho en su día hoy para bendecirlo. Usted ni siquiera se da cuenta de todo lo que está haciendo alrededor para bendecirlo. No
tiene ni idea de lo que está haciendo para responder las oraciones que usted ha derramado en esa copa que se está llenando de sus oraciones delante de Dios. Vendré, dice el versículo 16, a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de su justicia, de la tuya sola. La gloria sea para Jehová solamente. Hoy tristemente la iglesia se ha olvidado de darle la gloria a Dios. Hoy está más afanado en aplaudir al pastor, en lisonjearlo, para alcanzar un puesto en la iglesia. Está dándole aplausos a los ministros de alabanza porque qué manera de tocar el teclado o la guitarra, qué artista de hermano. Y olvidan que esas alabanzas les pertenecen a Dios. O el maestro de la palabra, que recibe elogio de sus discípulos porque qué buena enseñanza, qué bien nos enseñó el discipulado, qué bien nos enseñó Apocalipsis, qué bien nos enseñó esto o lo otro, y aquel se la cree. Cuando somos simplemente siervos inútiles. La iglesia ha olvidado de darle la gloria al único Dios que la merece, porque solo hay un Dios. La iglesia se ha olvidado de glorificar a Dios. Pregunto yo, ¿glorifica usted a Dios en todo lo que hace? En la iglesia debemos de glorificar a Dios con una adoración verdadera. Cuando cantemos a Dios, hagámoslo con el corazón. A mí esa canción que dice, recibe toda la gloria, particularmente yo miro que aquí en la iglesia es una de las canciones que más nos toca. Y si Claudia se acuerda y Luis también, fue la canción del inicio de la obra acá. Fue la primera canción, fue de las canciones que se cantaron la primera vez que vino un grupo, la única vez que hemos tenido un grupo invitado que vino y cantó esa canción. Todo lo que somos, todo lo que tenemos debe ser para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque debemos rendir la adoración a Dios durante la eternidad. La adoración a Dios no solamente es en este plano de la historia, es en la eternidad. Dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo así podemos rendirle adoración por los siglos de los siglos. Si no estamos dispuestos a adorarnos aquí, a Dios, no lo vamos a adorar allá, por feo que suene. Para concluir, déjenme decirle que debemos recordar que Dios nos escucha por medio de su Hijo Jesucristo. Que Dios es todopoderoso para hacer todo cuanto Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, más allá de lo que pedimos o entendemos. Puede ser que algunas veces su respuesta sea momentánea, sea instantánea, Puede ser que en otras veces haya que esperar, pero Dios escucha a sus hijos y sus hijos deben de alabarle. Dios nos ha otorgado un poder tan grande en la oración para que toquemos su brazo. No para que lo movamos o lo forcemos, sino para que en misericordia Él pueda atender nuestras necesidades. Porque antes que nosotros pidamos, Él nos ha escuchado. Y cuando clamamos a Él, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa. Dios es un Padre amoroso que escucha a sus hijos, atiende sus peticiones y da más allá de lo que estos esperan. Por último, debemos tener presente que una vez que usted reciba un favor de Dios, una bendición, una respuesta de Dios, acuérdese de ser agradecido con Él. Acuérdese de darle la gloria a Él. Y que el mundo sepa que usted sirve a un Dios verdadero que escucha. Porque qué malos hijos, yo le decía a los hermanos ahora en el discipulado, Dios tiene la peor familia, porque la familia de Dios es problemática, es rebelde, es infiel, no es generosa, criticones, murmuradores, lo peor, pero Dios nos ama. Así que oremos a Dios para que podamos ver la respuesta en todo lo que pidamos, más allá de lo que esperamos o entendemos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Pedro.